Vamos a volver quizás con una de las cuestiones más destacadas de hoy, que fue una conferencia de prensa de un referente de la Municipalidad de Rosario que pudo brindar algunos datos extra, Facu. Correcto, Lucas, estamos hablando del secretario de Gobierno, de Sebastián Chale, precisamente un poco en línea con lo que decía recién el oyente, habló de un acto criminal, también dando algunas precisiones respecto a lo que puede pasar por el lado de la investigación, por el lado fiscal, algunas cámaras. Escuchamos un pequeño resumen a ver de lo que decía hoy el secretario de Gobierno Municipal de Rosario, Sebastián Chale. Familia de Córdoba, de 41 y de 16 años. El papá y la nena, que es la menor, de 6, están en el Vilela en este momento. Es lo primero que queremos también decir, estuvo en terapia, probablemente durante la mañana quedará en observación, tiene distintos traumatismos y golpes, pero creemos ya fuera de peligro. De todas maneras va a seguir en observación. El papá obviamente está también atendido por el equipo de salud mental del municipio, de la Secretaría de Salud Pública, y contenido, el resto de la familia también, que ya estuvo en contacto con el MPA y con nosotros para poder asistirlos en todo lo que haga falta. Sobre la mecánica del hecho, tenemos a partir del sistema de cámaras un recorrido largo del vehículo, desde la zona sur, desde Trijón y Ayacucho, parte por el bajo, digamos, en todos los equipos, domos, cámaras y lectores de velocidad. Como coincide con lo que dicen algunos testigos que extraoficialmente se fue conociendo, por supuesto tenemos las imágenes del momento previo al impacto, al siniestro, y sí, el lector de velocidad arroja una velocidad de 120 kilómetros por hora. Cuando ven las fotos de cómo quedó el vehículo, es claro que era una velocidad que se usa en una ruta, digamos, en una autopista, no en la ciudad, donde el máximo ahí es de 60. Creemos que hay elementos sobrados para el máximo castigo. Lucas, ahí la palabra de Chale, secretario de Gobierno. Dos datos nomás que ya los mencionó él para enfatizarlos. Hay indicios de la picada, pero no encontraron una frenada en la esquina. Creen que hay elementos para el máximo castigo. Y también se confirmó, estuvo presente Herrera, que es secretario de Control, que esta persona, este conductor, ya había tenido sanciones disciplinarias por infracciones de tránsito ligadas a test de alcoholemia y también algunas otras infracciones. Bien, me agarro de esto de el máximo castigo. Sí. Para saludar a Oscar Petrelli, que es abogado, que es especialista en siniestros viales, porque queremos tratar de entender qué pasa con la ley y con este tipo de siniestros, para tratar de entender qué pena le puede caber a los involucrados en este siniestro, y para hablar también un poco más de las cuestiones generales y entender por qué una determinada cantidad de años y no otra, por qué la sensación constante de injusticia ante muchos juicios donde los familiares se van bastante disconformes con lo que termina resultando, pero los fiscales dicen, che, mirá, la verdad que por ley es esto, si es necesario o no modificar algo de lo actualmente establecido. Bueno, todo eso queremos hablar con Oscar, decíamos, Petrelli. Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Lucas Correa, el equipo de Viva la Radio, te saludamos. Hola Lucas, todo el equipo, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Sabemos que estabas descansando y que hemos interrumpido algún rato de tu descanso. Oscar, sé que estás bastante empapado del tema y bueno, obviamente la especialidad tuya, y es por eso el motivo de este llamado. ¿Ante qué estamos parados acá? Viste que enseguida se habla de el dolo eventual, ¿qué es? Vamos a tratar de entender entre todos cómo es esto. Bueno, Lucas, como mencionaste, estamos ante un hecho, bueno, trágico, lamentablemente, para esta familia, la verdad. Yo me enteré, sí, como ustedes, y la verdad que pese a que estamos en feria judicial, por lo menos la fiscalía está bastante activa, veo, por lo que se estuvo investigando, para ver qué figura se le imputa a este conductor, a este joven. Básicamente, desde el punto de vista penal, se le va a imputar un homicidio culposo con dolo eventual. Bien, y eso ¿Qué para nosotros... significa Ahí esto? va, sí, ¿qué significa? Claro, ¿qué significa? Culpo, homicidio. Bueno, eso es de público conocimiento. Este joven terminó matando, culposamente, porque no tuvo, se presume que no tuvo intención
de, de matar. Fue culposo porque lo hizo de manera negligente o imprudente. Mm. Distinto al caso, por ejemplo, que siempre se menciona en tránsito, el caso Pira, que ya ahí se le imputó dolo directo. Él quiso matar en ese caso Pira. Acá se entiende, en principio se le imputaría culpa, o sea, por un actuar negligente o imprudente con el vehículo automotor. Sí. Presuntamente por correr picadas o alguna cuestión así. Sí, con picada o no picada no sabemos, pero al doble de la velocidad permitida en un lugar Claro, hipercéntrico y eso, ahí va transitado. sí, ahí va el dolo eventual. El Mm, dolo significa tener intención de algo. Es la intención, se le dice dolo de manera jurídica. Eventual significa que este joven se debería haber representado en su mente que yendo al doble de velocidad con un vehículo automotor podría causar lo que causó finalmente. bien. Si no causaba esto, podría haber causado otro tipo de daño significativo al ir al doble de velocidad. Entonces se entiende que la persona en su raciocinio, si tiene algo de raciocinio, no sé en este caso, pero una persona normal en el uso de sus facultades se debería representar que yendo con un vehículo que pesa, por ejemplo, aproximadamente 1000 kilos al doble de velocidad permitida en una zona urbana, podés causar un desastre como lo que hizo Bien. finalmente. Y en este Entonces homicidio eso, culposo con dolo eventual en cuanto a pena, recién hablaba Chale de castigo, Facu también lo resaltaba. Estamos hablando de una sí, pena que va desde dónde hasta dónde, con la ley hoy por hoy como la tenemos. y la fiscalía entiendo que está pidiendo el máximo, que son casi 10 años. Esto puede ir desde los 3 años, menos de 3, casi 3 años, hasta los 10, Mm, de manera excarcelable. O sea, si ahí donde la ley por ahí empieza a ser agua en estos casos. No tenemos una figura, si bien se intentó, pero no hay una figura para que la persona muchas veces quede detenida con prisión efectiva. Muchas veces, al ser el primer delito, por ejemplo, penal, si la mm, persona no tiene antecedentes, a veces es muy difícil que por estos casos llegue a prisión efectiva. A veces se le suele dar una pena condicional, o sea, en suspenso. Que quede en suspenso, si no comete nuevos delitos, no va preso. Y ese Entonces ahí, suspenso y ese proceso significa mientras tanto estar en una libertad absoluta o necesita cierto, no sé, una tobillera, una restricción, estar dentro no, de su casa. No, vida normal, entre no, comillas. Se presenta una vez por es mes en tal exacto, lugar, firma y está todo bien. exacto. Puede hacer probation, o sea, la pena puede ser, eh, cumplirse, la cuestión penal se puede acordar de distintas maneras. Por un lado, inhabilitación a conducir, obviamente. Mm. Puede estar inhabilitado, la fiscalía le puede llegar a pedir 10 años de inhabilitación Como mucho. absoluta para manejar, y sí, o puede ir por la inhabilitación perpetua para manejar, pero no sé si eso en definitiva lo termina resolviendo un juez. Claro. Los fiscales pedirán la pena máxima, la inhabilitación máxima, y después el juez decidirá en base a lo que tiene Mm. en la causa, o inclusive acordar con el imputado, acordar en un abreviado el tema de la inhabilitación. La inhabilitación va a ir de plano, ya sea por 1, 5 o 10 años, va a quedar inhabilitado. Estamos Más hablando, que tenía antecedentes. estamos hablando con Oscar Sí, Petrelli, abogado, especialista en siniestros viales. Ahora, la consulta, Oscar, obviamente que nos surge a raíz de lo que vos nos estás contando, con una mínima de sí, 3 años, con una máxima de 10, excarcelable. A priori, yo te lo digo con los ruleros puestos y con las chancletas, me parece muy sí, poco y me parece muy injusto. Desde tu punto de vista y sí, conociendo la ley, ¿es sí. injusto? ¿Es poco? ¿O está bien? ¿O en realidad tendríamos que ir a reformar, no sé si es el Código Penal en este caso? Entiendo que la Sí, Asociación Civil Madres del Dolor, Estrellas Amarillas, han hecho distintas propuestas. Porque también a nosotros a veces lo que nos surge, puntualmente podemos hablar de este caso, pero de muchos otros, es que socialmente nos enojamos mucho, nos indignamos y queremos lo peor para esas personas, en el contexto de nuestro enojo, de nuestra sí, obvio. indignación, desde nuestra tristeza,
Pero también es cierto que hay leyes y hay una justicia que está para algo. Y lo que en teoría debería haber Sí, es obvio. justicia, no cumplir nuestro deseo de que esa persona se borre de la faz de la tierra. No sé si me explico. Sí, no, obviamente, como estás diciendo, queda poco por dos vidas y una vida que está pendiente de un hilo. Esta persona no vaya a prisión suena obviamente a cualquier ciudadano argentino que le preguntemos le va a sonar injusto Claro. y un papelón. El juez tampoco, o sea, actúa con las herramientas que tiene también. No puede emitir una sentencia inconstitucional, porque si no también le estás dando el beneficio a que el imputado apele y lo gana, Claro. porque estás emitiendo una sentencia que no le puedes dar 20 años como si fuese un homicidio simple, como matar. Pero reformamos el código de un entonces tiro. o tenemos que entender que más Sí. sería exagerado. No, para ciertos casos podría hacerse una reforma y especificar un poco más. Ya la ley, el Código Penal originalmente sufrió una reforma en cuanto al homicidio culposo, se le agregó este tema de la conducción imprudente de un vehículo automotor. Eso fue una evolución. Constituyó un agravamiento, que eso fue positivo, y todo este tema del dolo eventual está ahí hace años, muchos años, más de una década en debate Claro. sobre si este caso que configuraría, por ejemplo, un dolo eventual, darle prisión efectiva a la Claro. que comete el delito. Eso está ahí como para darle una reforma. Pasa que el Código Penal hay que reformarlo en el Congreso, una ley especial, y bueno, ya entran cuestiones políticas. También hay que recalcar que, bueno, yo ahí escuché el secretario Chale y que hizo todo un seguimiento, que estaba todo seguido. Pero también desde el punto de vista político, este muchacho ya tenía multas. Sí. Las multas Y un o mes, son, estuvo un mes sin su carnet de conducir claro, porque le había dado bueno, alcoholemia, en teoría menor de 2 sí, puntos, 2 grados, no me acuerdo, motivo por el cual, 0,9, pero exacto, bueno, ya es máximo. le cabe un mes sin carnet. Sí. Bueno, pero ahí el muchacho después cumplió el mes, retiró la licencia de nuevo y a lo sumo le quedó una multa económica. O sea que desde el punto de vista municipal, las multas sirven o para recaudar o para reprimir, castigar, sacándote, pero no para prevenir. Ahí por ahí políticamente se hace agua porque se podría, por ejemplo, establecer que, listo, le retiramos el carnet para recuperarlo, por ejemplo, no sé si se ha hecho o si se hará, pero que le hagan hacer un curso de conciencia vial, que cumpla cargas horarias en alguna de estas ONG o fundaciones de madres del dolor, de víctimas de accidentes de Sí, tránsito. compromiso vial tenemos acá en Rosario que se mueve mucho. Claro, bueno, compromiso vial que cumpla 30, 50 horas de escucha, de charla o de colaboración a alguna organización por el estilo, además de que le saquen el carnet y de tener que pagar una multa económica. Ahora, Trabajar más en la prevención de estas cosas, porque ahora cuando ya pasó, Sí, es sí, ahora está el cierto. seguimiento de las cámaras, ahora sí, ya saben la velocidad, está todo controlado, pero la tragedia ya sucedió. Ahora, volviendo a eso, acabas de dar con la tecla en cuanto a la palabra prevención. Se supone que la pena tiene Claro. dos grandes funciones. Uno, justicia para la víctima. Dos, ejemplificadora. Flaco, si vos haces esto, te va a pasar esto. Entonces Sí, prevenís. ¿No son bajas Sí. las penas? Entre 3 y 10 años sí. excarcelable para un muchacho que hizo lo que hizo. No Sí. es poco, más allá del enojo nuestro, que ahora, y más allá de los scratches, nosotros no estamos compartiendo su identidad, no hemos compartido ninguna foto en redes como sí lo han hecho en muchísimos otros medios. Nosotros hasta ahí venimos respetando todo, aunque por dentro nos hierve la sangre, no somos robots. Pero digo, Sí, obvio. ¿no está media floja la cuestión que hace a la pena? Bueno, por eso, si la pena no puede ser ejemplificadora porque el juez no tiene herramientas para condenar, que por lo menos se trabaje en la prevención desde el punto de vista administrativo, municipal, provincial y nacional con esta gente. Si vos ya ves que tuvo muchas multas en Villa Gobernador Galvez, le sacaron también la licencia, bueno, ahí debería haber actuado, si no puede actuar la justicia, que por lo menos actúe la prevención o la justicia administrativa. Claro. Si no, nuestra sociedad ya se está cansando siempre de tolerar injusticia, tolerar y tolerar,
y a todos nos hierve la sangre, Lucas. Oscar, una consulta. Bueno, hablábamos un poco de lo que puede recaer sobre el conductor en este caso, pero ¿y qué pasa con el acompañante en este caso también? ¿Recae alguna responsabilidad? Paréntesis, y le suma lo que dice Ceci, Sí. la acompañante, porque lamentablemente, o no, en este contexto, en redes ya ha trascendido quién es y demás, hizo un posteo Ajá. en su TikTok personal, un video en modo selfie, Desconozco. ¿Qué dijo? un video en modo selfie beboteando con la cara lastimada diciendo que por suerte estaba bien y que vive de milagro, O sea, que te da Sí. ganas de patear el celular, el monitor de la computadora, etcétera, etcétera. Insisto, preservamos la identidad, hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero cuando ves esas cosas y ahora le respondes a Ceci, digo, mamita. no, la acompañante, a ver, desconozco, no sabía, primero desconocía que había acompañante. Yo me estoy enterando un poco acá como ustedes, medio de sopletón, pero y la acompañante no tenía, a menos que ella haya incitado e instigado a, a la picada, no sé si puede haber algún video, testigos, si ella estaba, salvo que esté haciendo eso, si no, bueno, era una mera acompañante, pero si hay testigos de que ella, por ejemplo, iba gritándole al conductor, incitándolo, dale, dale, vamos más rápido, ganale, o lo que sea, tal vez ahí habría algún obrar imprudente pasible de castigo, si es que eso se comprueba. Si no, yo en principio creería que no. Más que la indignación de su TikTok y su descargo en redes que, bueno, queda ahí. Bien. Bueno, creo que ya tenemos un panorama bastante claro de por dónde viene la cosa. Y poca expectativa de que algo cambie en el corto plazo, al menos en lo legislativo, Oscar, Hay por más lo que nos estás expectativa en las describiendo. ONG, en los grupos de padres y madres que trabajan en esto, en la prevención. Pienso en ellos también trabajando sobre Sí. la concientización que hay en cuanto a la alcoholemia, en rutas que paran, que envían, bueno, que dan información, que acompañan, que hacen los testeos ellos también, y que por eso se ha avanzado. Pero es más bien el trabajo que, por supuesto, después acompañarán quizás las leyes si se modifican, si cambian, pero todo eso lleva todo un proceso, pero más bien es el trabajo, al menos por lo que se entiende un poco también lo que transmite Oscar, en la prevención. Ese es el trabajo más profundo. Y para que no tengamos que andar lamentándonos de estas cuestiones después, e incluso ahora que mencionaste de la alcoholemia, Lorena, desconozco si este muchacho que está internado en el ECA, el imputado, le hicieron o tenía alcohol en Sí, sangre, no no se sabe. Le extrajeron muestras de sangre, lo confirmó Claro. Camiletti del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, pero ya después eso pasa a Fiscalía, Claro. al menos así lo indicó él, y por lo tanto hasta ahí llegó la sí. información. Entendemos que se debe haber analizado o se Claro. estará analizando y después se tendrán los resultados pertinentes. Públicamente hasta el momento no se ha confirmado si dio positivo o negativo ni qué cantidad. Lo que sí se sabe es que el estudio Ok. por protocolo se lo hicieron. Ok, entendido. Bueno. Así que veremos entonces cómo sigue esto. Oscar, te agradecemos la claridad como siempre. Otra vez, sabemos que estabas descansando, así que te agradecemos los minutos que te hemos robado y esperemos la Bueno. próxima charlar por algo lindo que haya pasado en materia vial. Dudo, pero haremos el intento. Que antes bien, buenas tardes. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por el llamado. A disposición, como siempre. Un Abrazo saludo grande, gracias. Ahí estaba Oscar Petrelli, abogado, especialista en siniestros viales. Para entender esto, ¿no? Es como que vos decís, bueno, justicia, justicia, justicia. Lo máximo que le puede caber a este pibe, al menos con estas reglas del juego. Y con lo que en teoría se le podría llegar a imputar, que es homicidio culposo con dolo eventual, es como máximo 10 años y excarcelable.